Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Sucerías Prepsum. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 2 en el inciso I en la página 131 de su libro. Entonces, antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos que iremos subiendo. Entonces, el inciso I nos pide determinar la medida del ángulo agudo θ en grados decimales y en grados minutos. Entonces, inciso I tenemos secante de θ igual a 1.1890. Entonces, así directamente como está la función secante, no podemos calcularla en nuestra calculadora. Así que vamos a hacer uso de las funciones inversas para saber cuál vamos a usar. Entonces, la función inversa de la secante es la función coseno. Entonces, sabemos que coseno del ángulo θ es igual a 1 entre la secante del ángulo θ. Entonces, coseno de θ va a ser igual a 1 entre secante de θ. Y secante de θ aquí ya nos están dando que es 1.1890. ¿Okay? Entonces ya tenemos que coseno de θ es igual a 1 entre ese valor. Entonces ahora sí, podemos encontrar que θ va a ser igual a coseno inverso de este valor, es decir, de 1 entre 1.1890. Entonces, nosotros al poner esto en nuestra calculadora, el coseno inverso de este número, vamos a obtener que eso va a ser igual a 32.74 grados. Este es el primer valor en grados decimales. Ahora, para encontrarlo en grados minutos, nosotros vamos a tomar la parte decimal que nos quedó aquí, es decir, este 0.74, y vamos a multiplicar por 60, ¿ok? Para poder encontrar cuánto va a ser en minutos. Entonces, 0.74 por 60 nos da 44.4. Entonces, vamos a tomar únicamente la parte entera. Entonces, vamos a tener que θ es igual a estos mismos 32 grados que teníamos y ahora con estos 44 minutos. Entonces, ese sería el valor en grados decimales y en grados minutos. Ahora tenemos el inciso J. Cosecante de θ es igual a 3.0150. Entonces, de nuevo, vamos a buscar cuál es la función recíproca que nos va a servir. Entonces, vemos que la función inversa del cosecante de θ es igual a seno. Entonces, vamos a usar, sabemos que el seno del ángulo θ es igual a 1 entre la cosecante de ese mismo ángulo, entonces 1 entre la cosecante de θ. Entonces, esto va a ser igual a 1 entre cosecante de θ. Y cosecante de θ aquí arriba ya tenemos que vale 3.0150. Entonces, tenemos que el seno de θ es igual a 1 entre ese valor. Entonces, ahora sí, vamos a poder calcular θ va a ser igual a el seno inverso de esta cantidad, es decir, del 1 entre 3.0150. Y eso va a ser igual a, al efectuar esto, nosotros vamos a obtener que nos va a dar como resultado 19.37 grados. Esto en grados decimales, pero ahora nosotros vamos a pasarlo a minutos, grados minutos. Entonces vamos a tomar la parte decimal que nos quedó aquí, es decir, el 0.37, y vamos a multiplicarlo por 60. Y al hacer eso nos queda 22.2. Y tomamos únicamente la parte entera, es decir, este 22. Entonces θ va a ser igual a estos 19 grados que teníamos con 22 minutos. Luego tenemos el inciso K, que es coseno de θ igual a 0.7880. Entonces, este coseno directamente ya podemos encontrarlo. Entonces, θ es igual a el coseno inverso de ese valor. Entonces, 0.7880. Entonces, al hacer esa operación, nosotros vamos a obtener que eso nos va a dar como resultado 38.001 grados. Esto, grados decimales. Ahora, esta parte decimal, es decir, el 0.001, si lo multiplicamos por 60, nos da 0.06. Entonces, vemos que en la parte entera no tenemos, nos queda 0. Entonces, nos va a quedar como 38 grados
con 0 minutos. El inciso L. Ahora tenemos la tangente de teta, nos dice que es igual a 7.1153. Entonces, igual, esta función, la tangente, podemos calcular directamente su ángulo. Teta es igual a tangente inversa de ese valor, es decir, de 7.1153. Y esto nos va a dar como resultado 81.99 grados. ¿Okay? Y ahora para pasarlo a grados minutos, vamos a tomar esta parte decimal, es decir, el 0.99, y lo vamos a multiplicar por 60. Entonces, eso nos va a dar como resultado 59.4. Y vamos a tomar únicamente la parte entera. Entonces, teta va a ser igual a los mismos 81 grados, pero ahora con 59 minutos. ¿Okay? Ahora tenemos el inciso M. Entonces, el inciso M tenemos la secante de teta. Nos dice que es igual a 2.1300. Entonces, así directamente no podemos hacerlo. Entonces, vamos a buscar cuál es su relación recíproca de secante de teta. Entonces, sabemos que la secante, su función inversa es la función coseno. Entonces, vamos a tener que el coseno de teta es igual a 1 entre la secante del ángulo teta. Entonces, el coseno de teta es 1 entre la secante de teta, pero aquí ya tenemos que secante de teta es igual a 2.1300. ¿Qué quiere decir? Entonces ya tenemos que el coseno de teta es igual a 1 entre ese valor. Entonces ya podemos aquí encontrar el valor para ese ángulo. Teta va a ser igual a el coseno inverso de ese valor, es decir, de 1 entre 2.1300. Y al efectuar esto en nuestra calculadora vamos a obtener que esto va a ser igual a 61.99 grados. Y ahora para pasarlo a grados minutos vamos a tomar la parte decimal, es decir, el 0.99 vamos a multiplicarlo por 60. Y eso nos va a dar 59.4. Y vamos a tomar únicamente la parte entera. Entonces teta nos va a dar igual a esos mismos 61 grados que teníamos, pero ahora con 59 minutos. El inciso N, tenemos cosecante del ángulo teta. Entonces, la función recíproca de cosecante de teta es la función seno. Entonces, tenemos que el seno del ángulo teta es igual a 1 entre la cosecante del ángulo teta. Entonces, seno de teta va a ser 1 entre cosecante de teta, pero aquí arriba cosecante de teta ya nos están diciendo que es 2.5593. Entonces ya vamos a poder obtener este ángulo. Teta va a ser igual a el seno inverso de este valor. Entonces, ¿de qué? De 1 entre 2.5593. Entonces, al efectuar esto vamos a tener que eso es igual a 23 grados. Y para pasarlo a minutos, grados minutos, como no nos quedó una parte decimal, entonces directamente vemos que es 23 grados con 0 minutos. Y el inciso O, tenemos que el coseno de teta nos dice que es igual a 0.7986. Entonces aquí directamente podemos calcularlo. Entonces teta va a ser igual a el coseno inverso de ese valor. El coseno inverso de 0.7986. Y eso nos va a dar igual a 37.003 grados. Grados decimales. Entonces, ahora para grados minutos vamos a tomar esa parte decimal, es decir, el 0.03, y lo vamos a multiplicar por 60. Y eso nos va a dar como resultado 0.18. Y tomamos la parte entera, que es 0. Entonces no tenemos parte entera. Entonces teta va a ser igual a esos mismos 37 grados con 0
minutos. Entonces, aquí recapitulando todo lo que hicimos, únicamente hay que recordar que coseno, coseno y tangente se pueden hacer directamente desde nuestra calculadora usando la función inversa, es decir, usando shift más coseno, seno o tangente de este valor y nos va a arrojar el ángulo que queremos. Y si nos pidieran secante, cosecante o cotangente, entonces ahí tendríamos que usar las relaciones recíprocas que ya vimos que son estas para poder pasarla a seno, coseno o tangente y ya hacer todo el mismo procedimiento en nuestra calculadora. Entonces ahora vamos a ver el ejercicio número 1. Nos dice: en el triángulo ABC de la figura nos pide calcular las dimensiones que faltan. Entonces tenemos este triángulo, observamos que nos dan este ángulo A, que es igual a 62 grados. Tenemos el cateto A igual a 8 y no sabemos la hipotenusa C y el otro cateto B y el otro ángulo B, este ángulo de acá. Entonces vamos a calcular. Para esto nosotros tenemos que es lo primero que vamos a encontrar. Vamos a encontrar primero este ángulo B. Recordemos que como es un triángulo, entonces la suma de sus tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo A? Aquí me están diciendo que es 62 grados. Más el ángulo B, que no conozco. Más el ángulo C, como es un triángulo rectángulo, este es de 90 grados. Entonces, C es 90 grados. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, vamos a sumar aquí 62 grados más 90 grados nos va a dar 152 grados más el ángulo B y eso debe ser igual a 180 grados. Ahora aquí, este 152 grados vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar que el ángulo B es igual a 180 grados menos 152 grados y eso es igual a 28 grados. Entonces el ángulo B es igual a 28 grados. Entonces vamos a anotar aquí que es 28 grados. Ahora, para encontrar ahora los lados faltantes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que la tangente de... Vamos a buscar una función trigonométrica que nos relacione. Bueno, primero vamos a intentar buscar este lado B, para el lado B. ¿Okay? Como este lado es el que queremos, vamos a buscar una función trigonométrica que nos asocie de este ángulo, que nos asocie el lado B, que no conozco, con este lado A, que sí conozco. Entonces observamos que vienen siendo A y B. A y B vienen siendo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos asocia esas dos cosas? Entonces, sería la función tangente. Entonces, ya que recordamos que tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Entonces, la tangente ¿de qué? Del ángulo A. Entonces, la tangente del ángulo, aquí lo vamos a poner del ángulo A. ¿Cuánto vale el ángulo A? El ángulo A es 62 grados. Es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Vendría siendo este de acá, el 8. Entre el cateto adyacente, que es el lado B. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a despejar. Este B vamos a pasarlo multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Entonces va a quedar B tangente de 62 grados igual a 8. Y aquí este B que está multiplicando la tangente de 62 grados, como está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces va a quedar 8 entre la tangente de 62 grados. Y al efectuar esto, 8 entre la tangente de 62 grados, vamos a tener que B es igual a 4.25. ¿Okay? Entonces este lado B es igual a 4.25. Y entonces ya tenemos este lado de acá, 4.25. ¿Qué nos quedaría? Únicamente el lado C.
Y ahora sí, para el lado C vamos a usar el teorema de Pitágoras porque ya tenemos dos de sus lados. Entonces recordemos que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los otros dos catetos al cuadrado. Entonces c cuadrada va a ser igual a al cuadrado. ¿Cuánto es a? Es 8 al cuadrado más b al cuadrado, que es 4.25 al cuadrado. Entonces c al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, 64, más 4.25 al cuadrado nos da 18.0625. Entonces c al cuadrado es igual a, si hacemos esa suma, nos va a dar 82.0625. Entonces c va a ser igual a la raíz de esa cantidad, 82.0625. Y finalmente c es igual a aproximadamente 9.06. Entonces el lado c es 9.06. ¿Sí? Entonces hasta aquí terminaríamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden compartir y darle like si les gustó. Muchas gracias.